Bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar cuáles son los pasos más importantes en el desgaste de la columna vertebral. Soy Juan Martino, neurocirujano especialista en columna y cirujano de NeuroCS. Bueno, el primer paso en el desgaste de la columna vertebral es que el disco que hay entre las vértebras pierde agua. Aquí vemos una columna vertebral normal y los discos, estos discos son discos normales, tienen una altura normal, con la zona central del núcleo pulposo de color más blanco y por fuera el anillo fibroso de color más oscuro. Sin embargo, este disco de la parte más inferior de la columna vemos que ha perdido el color blanco y eso es debido a que ha perdido agua, se ha secado algo y por eso se ve de color más oscuro. Este sería el primer paso, el paso inicial en el desgaste de la columna vertebral. Si el disco sigue perdiendo todavía más agua, entonces empieza a hacerse más estrecho. Vemos aquí la altura de este disco sería normal, tiene una altura normal, mientras que la altura de este otro disco se ha perdido bastante, está mucho más estrecho, además de que ya no tiene ese color blanco interior. Además, cuando el disco pierde agua, también pierde en gran parte la función de amortiguador, lo que hace que ante los movimientos de la columna se transmita una gran tensión al disco. Esta tensión elevada puede hacer que el disco sufra fisuras o desgarros. Como vemos aquí, en esta imagen, vemos que en este disco hay una zona con un punto blanco y ese punto blanco es una fisura en el disco, un pequeño desgarro que se ha producido debido a una sobrecarga, una sobreactividad en el disco. Esos desgarros producen importante inflamación y la inflamación produce dolor lumbar. Cuando todavía ha habido mayor desgaste y se ha perdido todavía mucha más agua, entonces lo que ocurre es que el disco pierde mucha más altura y las vértebras empiezan a rozar entre sí. Como vemos aquí en esta imagen, este disco ha perdido mucha altura y las vértebras, los huesos, empiezan a rozar entre sí. Y eso da lugar a una inflamación en la superficie de los platillos de la vértebra, que vemos aquí de color blanco, y eso es debido al roce entre los huesos. Esto produce un dolor característico, que es un dolor lumbar profundo, muy intenso, en la zona lumbar. Es un dolor que para la gente que nunca lo ha experimentado, se puede entender fácilmente porque es similar al dolor que experimentamos cuando recibimos una patada en la espinilla. En una patada en la espinilla hay un hueso superficial que es la tibia y cuando damos un impacto sobre ese hueso se produce un dolor de características profundas porque es un dolor óseo que es muy similar a este dolor lumbar que se produce por el roce entre las vértebras. ¿Qué es entonces una hernia discal lumbar? ¿Cómo podemos explicar qué significa tener una hernia discal lumbar? Una hernia es simplemente que el anillo que forma el disco entre las vértebras se desgarra. Se produce no ya una fisura, sino un desgarro de gran tamaño y sale un trozo, un fragmento del contenido del disco desde su posición normal entre las vértebras, sale hacia el canal por donde pasan los nervios. Aquí lo vemos en esta imagen, este disco ha salido un fragmento de hernia que va hacia el canal por donde pasan los nervios. Esta hernia en ese canal pinza los nervios y eso produce un gran dolor. Estos nervios son los nervios que bajan hacia la pierna, son los nervios que forman después el nervio ciático y a eso se le llama un dolor de tipo ciático y es un dolor que aparece en la pierna y se irradia por la pierna, muchas veces por la parte lateral o por la parte posterior de la pierna y llega incluso hasta el pie. Sin embargo, es importante saber que las hernias no permanecen estáticas toda la vida, no se permanecen igual para toda la vida. Una persona que tenga una hernia hoy no significa que la vaya a tener dentro de 40 o 50 años, sino que las hernias es un tejido que ha salido de su sitio, como hemos dicho, del disco ha salido de su sitio, pero el organismo va produciendo una reacción inflamatoria que poco a poco va reduciendo el tamaño de esa hernia, va haciendo que cada vez se haga más pequeño, hasta que llega un momento en el cual el nervio deja de estar comprimido. Esa rama del nervio ciático ya no está pinzada y entonces el dolor mejora de forma progresiva hasta muchas veces desaparecer por completo.
Esto lo podemos ver aquí, en esta resonancia. Este era un paciente que tenía un cuadro de dolor lumbar y dolor ciático hacia la pierna de forma intensa. En la resonancia que le hicieron se veía entre este disco y este disco una gran hernia que ocupaba el canal y que pinzaba las ramas del nervio ciático. Sin embargo, este mismo paciente, pasados 3, 4, 5 meses, fue poco a poco mejorando los síntomas de dolor. Empezaron a desaparecer el dolor, hasta llegado un momento en el cual el dolor había desaparecido por completo. Se repitió la resonancia de este paciente al cabo de unos meses y se vio que la hernia, como vemos aquí, se había reabsorbido, había desaparecido por completo. Esa es, y por tanto eso es lo que explicaba por qué los síntomas habían mejorado. Esa es la evolución natural, normal, de este tipo de hernias. Por eso, muchas veces intentamos evitar una cirugía en las hernias discales, porque por sí solas tienen tendencia a cicatrizarse. Por tanto, resumiendo, en el desgaste de la columna lumbar podemos hablar de dos procesos diferentes. Por un lado, hay, como hemos dicho, fisuras en los discos, puede haber desgarros en los discos y puede haber hernias cuando el desgarro es muy grande y sale un fragmento de tejido hacia el canal. Cuando se comprime un nervio que va hacia la pierna, se produce un dolor intenso y eso hay que tratarlo, pero muchas veces sin necesidad de hacer ninguna operación, la hernia, el tejido, va disminuyendo de tamaño hasta desaparecer. Por eso intentamos evitar este tipo de cirugías. Sin embargo, las hernias pueden ser la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque es un dato de que el disco que está debajo pueda estar muy dañado. La hernia puede desaparecer, pero el disco puede desgastarse de forma importante, secarse y perder su función de almohadilla. Entonces se produce un roce entre las vértebras y ese roce da lugar a la inflamación entre las vértebras y en ese caso ya es un dolor lumbar intenso, persistente, que es muy difícil de tratar y que muchas veces puede requerir un tratamiento a través de una operación. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis entendido bien cuáles son los pasos y los procesos en el desgaste de la columna lumbar y tenéis a disposición otros vídeos en los cuales explicamos por qué se produce ese desgaste, cómo se diagnostica y cuáles son los posibles tratamientos.